Hola, bienvenidos todos al tema de gestión de los riesgos ASG dentro del módulo del reto de la medición de la inversión en la inversión sostenible y responsable como parte del curso MOOC de gestión de inversiones sostenibles y responsables. En este tema vamos a ver cómo se gestionan, qué tipo de riesgos ASG hay, cómo se integran en los procesos de análisis y de valoración en las carteras de gestión profesional todo este tipo de riesgos. En primer lugar, y para poder entender cómo se integran este tipo de riesgos dentro de los procesos de inversión, tenemos que saber qué son los riesgos ASG. Bueno, pues los riesgos ASG son factores de análisis extrafinancieros cada vez más importantes en el mundo de la gestión de activos y de la valoración de las potenciales inversiones que nos ayudan a integrándolos con los riesgos financieros, los habituales, los riesgos de liquidez, de mercado, los riesgos operacionales, los riesgos de crédito, combinando unos riesgos con otros, el análisis de unos riesgos con otros, conseguimos o alcanzamos tener un mayor y mejor conocimiento de los activos donde vamos a invertir. ¿Esto en qué deriva? Pues esto deriva en decisiones de inversión más formadas. También sería importante y es bueno hacer ver a todos que dentro del análisis de los riesgos siempre pueden surgir oportunidades de inversión. Dentro de los riesgos de ASG tenemos distintos tipos. Estos tipos de riesgos ASG se combinan e interaccionan unos con otros y también interaccionan con otro tipo de riesgos, los financieros, y con distintas tendencias geopolíticas, pues tanto la tendencia de crecimiento demográfico como tendencias de la reducción de recursos naturales. Este tipo de riesgos se pueden distribuir en 5 grandes grupos. Uno es el riesgo legislativo. Todos los movimientos e iniciativas legislativas o de organismos supranacionales pueden acabar afectando al negocio de unas compañías u otras y generar distintos niveles de riesgo en base a la adaptación rápida o lenta adaptación de estas compañías a la nueva legislación o entorno legislativo. En el campo reputacional también pueden surgir distintos impactos en las compañías que pueden acabar afectando en su valoración tanto bursátil como la de sus activos o bonos. Este riesgo reputacional puede estar vinculado con cada uno de los otros grandes grupos de riesgos ASG y es el efecto del fallo en alguno de los procesos de gestión dentro de las compañías. Luego están los riesgos de negocio o de sector de actividad al que pertenece la compañía. En base a la evolución legislativa, a la evolución de las tendencias de los mercados, a la evolución de los movimientos de los competidores, a los desarrollos tecnológicos, a los movimientos demográficos, habrá negocios que tengan una mayor perspectiva de sostenibilidad a largo plazo y habrá otros que necesitarán apoyarse en la flexibilidad de las compañías que lo integran para poder adaptar sus negocios a las nuevas tendencias de consumidores y de demanda. Luego tenemos los riesgos de gestión, los riesgos de la gestión de la compañía. Aquí están los riesgos tanto de gestión en sí de la compañía como los riesgos de gestión del capital de la compañía, qué capacidad tienen las compañías para retener talento y por lo tanto diferenciarse de sus competidores o la capacidad que tiene la compañía para adaptarse más rápidamente a los cambios legislativos o la velocidad que tenga la compañía para adaptarse a las nuevas revoluciones tecnológicas y integrarlo para tener un negocio lo más eficiente posible y generar retornos tanto financieros como impactos positivos tanto en sociedad como en medio ambiente. Y por último están los riesgos de mercado o de competencia. Están vinculados con la evolución del mercado, de la demanda del mercado en el que se mueve cada compañía y de la evolución de sus competidores que pueden hacer que esta compañía pueda quedarse atrás o pueda quedarse delante dentro del peer de competidores con los que interactúa. También tenemos que ver cómo se integran estos riesgos ASG en la gestión.
Existen distintos tipos de análisis para integrar estos riesgos ASG en la gestión, pero os vamos a enumerar o enunciar los tres más relevantes. Uno son el análisis de exclusión. Este análisis lo que permite es identificar riesgos que consideramos muy relevantes para la sostenibilidad de los activos que estamos analizando, y de identificarse en estos activos hacen que estos desaparezcan inmediatamente del universo potencial de inversión de nuestros vehículos. En segundo lugar está el análisis de controversias. En el mundo de la gestión profesional lo empleamos como un termómetro de medición de potenciales riesgos de las compañías. No es más que agregar diferentes factores de riesgo a los que puede enfrentarse la compañía y cómo ésta los gestiona, los mitiga dentro de sus negocios. Y en tercer lugar tenemos la valoración, es decir, la integración de estos riesgos en la valoración global y conjunta de las compañías en su comportamiento o valoración ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. Una vez que sabemos los análisis a través de los cuales integramos los riesgos ASG en la gestión, tenemos que ver cómo se miden estos riesgos. En primer lugar, es muy importante que tengamos información consistente y de calidad. Eso es un elemento clave para poder manejar unos datos homogéneos y de forma eficiente, que nos ayuden a realizar un análisis de materialidad o de impacto financiero de todos estos riesgos, lo que nos permitirá tener una mejor valoración de las compañías e identificar riesgos u oportunidades de inversión. Una vez que tenemos aseguradas las fuentes de información, es muy importante también utilizar dos tipos de elementos de medición, tanto cuantitativos como cualitativos. Como ejemplo, pues en el campo cuantitativo tenemos para el área ambiental elementos como las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo las emisiones de CO2, de carbono. También el número de multas o de infracciones de normativas internacionales en materia medioambiental, o el consumo de los recursos humanos, de los recursos naturales, como puedan ser el agua, las materias primas, etc. En el campo social tenemos elementos cuantitativos de medición, como pueden ser pues, la rotación de empleados, un elemento clave para identificar si una compañía es capaz o no de retener talento, los gastos en formación por empleado, y en el campo de gobernanza o de gobierno corporativo pues tenemos, por ejemplo, el número de consejeros independientes, el número de mujeres en los grupos o en el consejo de dirección, etc. En el campo cualitativo, pues al final lo que buscamos es valorar también cómo de consistente y de fuerte es la gestión de la compañía en todos sus campos y cómo impacta en el área ambiental, social y de gobierno corporativo. Para el área ambiental pues, se suelen utilizar o medir pues, la calidad de las políticas medioambientales, si existen objetivos y cómo se miden estos objetivos en materia medioambiental. En el campo social pues, se utiliza mucho, se analiza mucho las políticas de recursos humanos que tienen e implementan las compañías, cómo miden sus impactos, las políticas de igualdad, las políticas de carrera profesional para sus empleados. En cuanto a temas de gobernanza, pues tenemos la existencia y la calidad de auditorías internas y externas dentro de la compañía y las políticas frente a los distintos stakeholders con los que interactúa, tanto con los proveedores como con sus clientes, como sus accionistas y la sociedad en su conjunto. También es muy importante saber gestionar estos riesgos. Una vez que tenemos unos elementos de análisis que nos permiten medir los riesgos, en última instancia lo que tenemos que hacer es gestionar estos dentro de las carteras. Existen distintas vías también para la gestión de los riesgos, pero os queríamos enunciar las dos más relevantes. Una es el establecimiento de targets ASG. Este establecimiento de targets ASG puede realizarse a través de distintas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es fijar unos objetivos ASG dentro de los vehículos de inversión. Por ejemplo, fijar un target ASG mínimo vinculado con el valor medio de la valoración de ASG del universo donde podemos invertir y exigir al vehículo que obtenga una media para su cartera superior a ese valor medio del universo.
Otras formas de realizar o fijar targets ASG es realizar mediciones de impacto de las inversiones. En este caso, pues se pueden calcular la huella de carbono de las distintas carteras, establecer objetivos sobre reducción de emisiones, sobre la reducción del consumo de los recursos naturales. Todo esto nos lleva a generar compañías más eficientes que van a tener menos gastos y por lo tanto van a tener mejor impacto en sus cuentas de resultados. En segundo término tenemos el diálogo activo. Esto no es más que establecer vínculos de relación con las compañías en las que estás invertido, establecer con ellas proyectos a medio y largo plazo por el que vas a colaborar para que tengan impactos más positivos en la gestión de sus riesgos ASG. Al final, todos estos elementos de trabajo y colaboración y de diálogo con las empresas en las que inviertes pueden desembocar en la consecución de los objetivos marcados para ese plan o en la no consecución de esos objetivos, que suelen estar vinculados con la inversión o desinversión en esas compañías en las que estás invertido. Por último, nos gustaría mostraros 4 ejemplos de lo que es la gestión de los riesgos ASG dentro de las inversiones profesionales. En primer lugar, una combinación de riesgo legislativo más riesgos de negocio o sector de actividad. En este caso, ponemos, por ejemplo, la iniciativa supranacional que surgió a raíz de los acuerdos de París, de las reuniones por el clima del COP21. Ahí se establecieron una serie de objetivos de reducción de emisiones de CO2. Eso a los inversores profesionales nos lleva a medir y a identificar riesgos vinculados con estas emisiones en empresas que producen o usan combustibles fósiles. Aquí analizamos pues, los niveles de emisión, cómo han evolucionado históricamente estas emisiones, qué objetivos se marcan las compañías para reducirlas, la intensidad de estas emisiones, las reservas de carbono que tienen o el mix energético para el caso concreto del sector energético. De esto, además de identificar las compañías con mayor dificultad para adaptarse a estos objetivos que vienen y que surgen del COP21, también surgen oportunidades y es identificar aquellas empresas que mejor preparadas están o que mayor flexibilidad presentan dentro de su negocio para transformarlos y hacerlos menos agresivos en respecto a las emisiones de CO2. Un segundo ejemplo son los riesgos, os voy a poner uno vinculado con riesgos de mercado y competencia más riesgo de negocio. En este caso está vinculado con el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico lo que nos ha descubierto es que los recursos naturales son limitados. Entonces hay que buscar una eficiencia en el uso de estos recursos naturales. Aquí, ¿qué riesgos tenemos? Pues tenemos el riesgo del mal uso de la gestión de los riesgos naturales, de los recursos naturales. ¿Qué análisis podemos implementar? Os ponemos de ejemplo uno, el análisis de la evolución del consumo del agua en las compañías. Esto, ante un movimiento demográfico en crecimiento y una menor lluvia y disposición de agua dulce, lo que nos obliga es a buscar aquellas compañías dedicadas a ofrecer soluciones eficientes del uso del agua o aquellas que integran un uso eficiente del agua dentro de sus procesos de fabricación de los productos. Un tercer ejemplo lo podemos vincular con el riesgo de gestión de la compañía y reputacional. Por ejemplo, esto está muy vinculado con el uso de la información de los clientes y la privacidad y confidencialidad de los mismos. ¿Aquí qué riesgos hay? Pues tenemos que hay que analizar las políticas y los procesos de gestión de datos de los clientes dentro de las compañías, la gobernanza de esa gestión y los controles para evitar su uso indebido. ¿Qué riesgos potenciales tenemos? Pues tenemos los riesgos de que se incumpla alguno de estos controles, que haya una fuga de datos hacia los competidores y eso tenga al final una consecuencia reputacional que puede impactar de una forma grave y severa en los precios de las acciones de la compañía. Y por último tenemos otro ejemplo de riesgos de negocio, gestión y reputacional también vinculados con la calidad y seguridad del producto. Este podríamos vincularlo más con los riesgos sociales. Aquí es muy importante mantener unos altos estándares de calidad de los productos.
¿Qué riesgos hay? Pues en los procesos de control y calidad y seguridad de los productos, procedimientos para la gestión de las incidencias, auditorías de calidad internas y externas para asegurarnos de que el producto sale al mercado en sus mejores, en condiciones óptimas tanto de calidad como de seguridad. Aquí analizamos pues, la existencia de políticas y procesos de auditoría, medición de la calidad del producto. Todo esto está muy vinculado con la óptima satisfacción de las necesidades de los clientes con nuestros productos e evitar impactos negativos en ellos, porque esos impactos negativos pueden derivar en un alto riesgo reputacional que puede conllevar incluso la pérdida del negocio. Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestra satisfacción este tema y muchas gracias a todos.